La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Qué bueno que nos acompañan en este horario inusual, pero la calidad de nuestro invitado y de la obra que se va a presentar hoy acá, pues ya ha logrado despertar el interés suficiente en todos ustedes. Les damos las gracias por estar acá. Y seguro que van a disfrutar la presentación de esta obra que describe el mirreinato, que es una palabra que se inventó nuestro autor haciendo referencia al virreinato que aquí muchos historiadores zacatecanos han estudiado, nos presentan libros muy seguidos sobre esa etapa de la historia de México. Y pues claro, la palabra mirreinato hace referencia a un fenómeno que estamos viviendo en todo el país, que lo vemos con pena, con vergüenza o con envidia, según nos dice el autor. También vamos a divertirnos porque aquí en Zacatecas, en la anterior administración y en podemos ver en esta administración pues a muchos personajes que encajan casi a la perfección en la descripción que nos hace Ricardo Rafael. Ricardo es un académico, pero también ha sido analista político, escritor de libros, comentarista y conductor de un programa de televisión muy que ayuda mucho a tratar temas con seriedad, pero al mismo tiempo con amenidad, el programa Espiral del Canal 11. Ricardo también nos regaló hace muy poco tiempo unos libros, uno muy importante sobre el liderazgo de Elbester Gordillo en el sindicato de maestros. Fue un libro que sin duda pues contribuyó en algo a que la señora esté hoy donde está, pienso yo. Creo que entonces esta tarde vamos a disfrutar examinando una circunstancia que también se puede ver desde el enfoque de un sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman, que plantea que estamos viviendo la etapa del consumismo exagerado, en donde las personas ya no pretenden acumular cosas como estábamos acostumbrados a hacerlo hace tiempo. Yo compro algo y aunque se me descomponga, ahí lo guardo. No, Bauman dice, no, ahora la idea es consumir lo nuevo. Compro, consumo y desecho y vuelvo a consumir. Compro, consumo, desecho, vuelvo a consumir. Y ser consumidor es el propósito en la vida de todos los seres humanos. Y si no eres consumidor, no tienes vela en este entierro, no tiene sentido tu vida. Eres de los excluidos, de los prescindibles. Y esos excluidos prescindibles
pues pueden hacerlo como quieran. Finalmente, a nadie le interesan si no eres consumidor. Pero además de ser consumidor, debes de ser un objeto de consumo. Si eres mujer, prepárate para eso. Maquíllate en todos sentidos de la palabra. Maquíllate para que puedas ser atractiva y seas el objeto de consumo de quienes pueden consumir. Y ahí están los mis reyes, listos para eso y para desechar una vez que ese consumo dejó de producir la sensación, el placer que da el consumo inmediato y el desecho o el desechamiento. Entonces, bueno, creo que el tema que nos trae acá esta tarde Ricardo Rafael es un tema que nos da para hacer análisis profundo en muchas vertientes. Ustedes lo verán. Quiero también dar las gracias por su presencia acá a nuestro amigo Rubén, ya conocido acá, director todavía todavía. El terremoto en la universidad no ha llegado a tus esferas, ¿no? Él es el director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas y será quien haga una presentación de inicio de la obra, del libro Mi Reinato, la otra desigualdad. No me detengo más, le damos la palabra a nuestro presentador. Adelante, Rubén, por favor. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Es para mí un gusto y aprovecho por lo mismo la presencia acá para agradecer a la Jornada Zacatecas esta invitación que nos hace para presentar este libro en este espacio de Foros de Libertad, que me parece que se ha ido consolidando como una posibilidad que tenemos en Zacatecas para discutir y debatir sobre temas importantes. Pues el día de hoy, con este gusto de presentar el libro de Ricardo Rafael, que me parece que es un libro que se está posicionando muy bien y que seguramente después de hoy, espero que así sea, pues los zacatecanos también tengamos esta oportunidad de conocer el pensamiento de un autor sumamente interesante. Yo empezaría diciendo que es un libro, miren, cuando uno lee un libro, no cuando lo presentas, cuando uno lee un libro, siempre hay muchos elementos de debate, despiertan algunas cuestiones que uno puede contradecir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ellas, pero siempre hay que destacar elementos como el de este libro. Primero, me parece que el oficio del autor está más que destacado en el texto, es una mezcla pero de verdad muy interesante, pocas veces vista entre un analista, entre un académico y un periodista. Es decir, eso no es muy común. ¿Por qué no es muy común? Porque los que nos dedicamos a la academia siempre tenemos recelo de quienes escriben sin este acartonamiento científico de la metodología de la investigación y estas cosas. Y lo digo como una ventaja, digamos, que tiene el libro, porque lo que provoca es precisamente leer muchos argumentos, incluso algunos muy subjetivos, pero que uno quisiera decir y que la academia no te permite decirlo con esa franqueza con la que la hace Ricardo Rafael. Ese es el primer argumento, el primer elemento que me parece cabe destacar. Es un libro sumamente inteligente y sin los acartonamientos que la academia, incluso el análisis político, te puede llevar a cometer. Libera mucho ese momento. El otro elemento fundamental, y que ya digamos con esto entro formalmente al libro, es estas asociaciones tan interesantes que hace Ricardo cuando habla, por ejemplo, de poder político y poder económico. Fíjense nada más que interesante,
que este libro te lleva por ciertos pasajes que parecen de fábula. ¿Por qué? Porque te ponen a recordar momentos del contexto inmediato de los zacatecanos. Dice el autor, hay una asociación casi normal entre personajes de la vida pública, porque se convierten como parte, digamos, de esta vida pública. Hay una asociación directa entre una necesidad de poder político y poder económico. Efectivamente, yo cuando empecé a leer esta parte, esta asociación que hace, me acordé de cómo nos ven a los mexicanos en el extranjero. Es evidente que siempre hay una caracterización. Nosotros vemos a los argentinos, con el debido respeto, digamos, con ciertas características sociales, buenas y malas, por supuesto, pero a nosotros en el extranjero nos ven como consumidores de los excesos. Y queda perfectamente claro como una de las características de esta asociación de poder político y poder económico, tiene como de elemento central en el libro la figura, el figurar, digamos, de alguna manera en el contexto social general. Por eso, el uso de estas redes sociales. El otro elemento de asociación muy importante es el estatus social y los excesos y excentricidades de los personajes. Efectivamente, me parece que uno de los problemas de la consolidación de una ciudadanía democrática en nuestro país tiene que ver con esto. Es la polarización de la sociedad diseñada y generada por el propio sistema. Decía Raimundo Cárdenas hace un momento, efectivamente, a mí me parece que estamos en un momento de una reestructuración de la vigencia, no del final del capitalismo con esta característica actual. Hace unos días Chomsky decía que América Latina se estaba acercando un poco a superar los problemas o los embates del capitalismo, digamos, subordinado al centro. Sí, puede ser en esa lógica, pero lo que está modificando, me parece a mí, es que el centro de la economía no son los Estados Unidos necesariamente, sino son otro tipo de centros. Somos países ya, digamos, con una construcción de una cultura capitalista. Entonces, se puede llegar a pensar que estos sujetos son producto precisamente de digamos, esta vorágine. El autor dice, con justa razón, los virreyes son esa clase, y estoy pensando en clase social o clase política, desde la perspectiva de Gaetano Mosca, ¿no? Que se refiere, digamos, a esos de allá, Es decir, no, este concepto de clase no es un concepto para clasificar, es un concepto para alejar de nosotros a ese sector de virreyes, que digamos, son producto de esta sociedad, son producto de la evolución del capitalismo, pero finalmente que son, digamos, ese sector que ha sido favorecido de los cambios en la dinámica social y demográfica de nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Hay virreyes en todos lados, hay virreyes en Europa, o sea, los hay, por supuesto, y ustedes acuérdense de la familia real inglesa, ¿no? Cuántas complicaciones asociadas con los neonazis tuvieron con uno de sus miembros, ¿no? La diferencia, me parece, es que en una sociedad como la nuestra, que clasista como todas, pero que habíamos dejado un poquito de lado una sociedad más estamentaria, que también el autor lo toca en el documento de manera muy interesante, cómo entendemos los estamentos, cómo entendemos los estamentos. Es decir, si yo nací, digamos, en una familia de profesores, pues entonces mi destino será seguramente ser profesor, porque ahí nací. Bueno, estos personajes nacen en una familia donde el papá probablemente con mucho esfuerzo hizo una fortuna y que sin hacer mucho esfuerzo, pues este joven hereda esas virtudes económicas, pero también hereda un mundo irreal. Ese es el otro elemento de asociación, o este elemento está, digamos, en la asociación. Sí son personajes que viven en mundos irreales, pero que el concepto que acuña Ricardo Rafael sobre Mis Reyes en esta obra nos permite diferenciar entre
aquellos personajes de la vida política que cometen excesos, yo diría producto de la profesión, porque son como un carno característica, digamos, de la profesión política, los políticos profesionales a los que se refiere César Cancino. La diferencia entre estos sujetos, digamos, que tienen cualidades y que tienen algunos esfuerzos en su desarrollo político y los que no lo tienen, los que nacen de alguna manera en esa cuna, los que tienen esas ventajas y que además se convierten, digamos, en modelos o ideales. Esta parte donde narras este blog que se creó y cómo, de verdad, decía también Raimundo hace un momento, los vemos con cierto coraje, con desprecio en algunos sectores, pero también por coraje, por no ser parte, digamos, de ese grupo selecto. Eso es muy interesante porque sí generan estos modelos o ideales sociales. Por supuesto que los generan y los irradian de alguna manera. Yo destacaría, digamos, 3 elementos. Primero, el tema de las características físicas creadas. Esto es sumamente interesante. Y con esto estoy pensando también, digamos, en, bueno, ¿quién nace con estos bronceados, verdad? No es como muy común que nazcas así. Naranja, no. De entrada, naranja, no. ¿Quién nace con esos bronceados? El segundo elemento, por supuesto, es la vestimenta. Esta narrativa que hace el libro, de verdad a mí me tenía muerto de la risa. De verdad, la camisa con el botón abrochado que es en el ombligo, su saco con el pañuelo saliendo en la bolsa izquierda. O sea, todo esto que el libro narra de una manera sumamente detallada es maravilloso, es maravilloso. Pero que por supuesto tiene mucha lógica de razón. Es decir, yo me acordé cuando estaba leyendo esta parte, lo quiero compartir con ustedes, me acordé mucho de aquella canción de Ferrusquilla, de sombrero mugroso, camisa de juera, ¿verdad? Porque cuando uno escucha esta canción y cuando uno lee este pasaje del libro, es imposible no traer a la memoria a algún conocido, de verdad. Y yo estaba pensando realmente en gente que uno conoce, y que eso me parece que despierta, por eso decía yo, esta parte de la fábula del libro en el sentido literario de la obra, es decir, que te despierte esta posibilidad de pensar y repensar en tu contexto social inmediato, es maravillosa. El otro elemento, por supuesto, son los logros insospechados. Son de verdad, además de que no se pueden hacer con ese bronceado, tampoco se pueden hacer siendo amigo, no de Sage, sino del pinche Sage, que eso me parece que es sumamente interesante. Son logros insospechados, es decir, son personajes que recrean elementos sociales en su entorno que no los puedes tú imaginar. No se puede ser amigo de tanta gente tan importante en un pedazo de terreno tan pequeño, ¿no? Pero entonces el Facebook ayuda mucho a esto, ¿no? Porque entonces te permite que esos logros sí se conviertan en logros insospechados. No se puede ser tan mal estudiante y burlarte de eso, pero al mismo tiempo presumir que estuviste en 3 antros en una semana, todos ellos muy caros. Y por supuesto esta idea de los amigos de otro mundo, ¿no? Que son parte de estos logros insospechados, que digamos estos atributos que a la hora de tratar de definir o de conceptualizar, el autor lo hace de manera brillante. Yo estoy de acuerdo. También cuando estaba leyendo esto y antes de llegar a Luis Miguel, pues sí pensaba en un Luis Miguel, sí pensaba en más o menos un personaje con esas características. Y bueno, también es cierto que desgraciadamente, para los que no somos eso, pues es que todas quieren con ellos, ¿no? Ese es, digamos, uno de los elementos que también te obligan a así tener un malestar. Casi todas, casi todas. Algunas nos las dejaron a los que no somos así. Pero sí te obliga, digamos, el libro a reflexionar sobre todos estos elementos que parecerían, digamos, graciosos, pero que no lo son. Porque desgraciadamente ninguno de nosotros tenemos posibilidades de comprarnos una casa, miren, no blanca, hombre, azul o roja, el color que ustedes quieran, pero no podemos hacerlo.
Decía pues entonces, estos son modelos ideales que se conforman en este sector que es muy interesante porque el autor acuña este concepto de mi rey, pero también nos dice que muchos quisieran ser mis reyes o quisiéramos tal vez en algún momento de nuestra vida. Esta idea del mundo irreal en el que se vive es muy interesante porque el autor también, que esa es digamos el apellido digamos del libro o el subtítulo del libro de La otra desigualdad. ¿A qué se refiere? Efectivamente, a que esta polarización social de estos sectores protegidos con los sectores desprotegidos, carentes, digamos, de una política pública que permitan, por lo menos, sortear de una manera definitiva la desigualdad y la pobreza. Bueno, por supuesto que están en el escenario, porque, y bien dice el autor, analizar a la sociedad desde abajo no es lo mismo que analizarla desde arriba. Porque estos sectores, digamos, de arriba, y cuando veía esta idea de la pirámide social que propone Ricardo en el texto, estaba pensando, por ejemplo, en Octavio Yanni, cuando hace su genealogía de la sociedad mexicana, o en Roger Bartra, con sus más recientes trabajos sobre la caracterización del mexicano, o Alejandro Moreno, cuando piensa en el votante mexicano. Bueno, estaba pensando yo precisamente en que estos son los fenómenos que no se observan y que están fuera de todo análisis político y social. Son estos elementos de estos sectores de la sociedad que no tienen mayor problema de si gana uno u otro partido, porque ellos siguen siendo mis reyes independientemente de que gobierne uno u otro partido. El asunto está en que son redes sociales que cual partido que llegue de todas maneras siguen teniendo ellos amigos y si no, los presumirán como sus amigos. Decía yo hace un momento, hay una suerte de estamentarismo que además se intenta reproducir. Es decir, los que no son mis reyes aspiran a ser mis reyes, pero los que son mis reyes intentan hacer a otros mis reyes, pero siempre y cuando no se trate de un sector social distinto al de ellos. Es decir, el mi rey sí quiere casarse con una muchacha que sea pues del gremio, ¿verdad? El gremio de mis reyes. Porque entonces si no, está como rompiendo, está como provocando un conflicto social. Y entonces ahí María Mercedes y todas estas ideas pues quedan descartadas porque pues no, el libro nos reafirma que no es cierto, la sirvienta no se casa con el patrón, eso no es cierto. Casarse no, quién sabe es otra cosa, pero casarse no. Porque también esto es otra característica, digamos, el mi rey sí está pensando en esta muchacha como un trofeo, pero no como la vida futura. Pero entonces se requiere, digamos, hacer del conocimiento público esta lógica de mi rey y de estamentarismo, de la reproducción del estamentarismo, es decir, de este sector que es un sector social definido. Yo también creo que es muy interesante la discusión que se hace sobre si se trata de una tribu urbana o no se trata de una, es sumamente interesante, me parece que eso, ya de ahí es una beta interesantísima como para seguirla comentando, es muy interesante. El libro tiene muchas funciones, me voy a adelantar un poco a la parte final, porque yo sé que todos quieren escuchar al autor, ¿verdad? Yo sé que todos vinieron a eso. Pero miren, digamos, para la academia, me parece que es un ejercicio que nos obliga, a los que hacemos academia, nos obliga a repensar nuestra forma de transmitir nuestro conocimiento, el conocimiento que hemos generado, digamos, o a reafirmar lo que podemos proponer en la sociedad. Yo creo que el libro reafirma una condición real. Un libro no puede ser solamente un objeto para unos cuantos, tiene que ser un objeto abierto, libre, que genere pensamiento, y el libro lo provoca, eso lo provoca de manera real. Los académicos no podemos estar esperando a encontrar un método científico para demostrar una hipótesis. Eso también es un logro del libro, porque el libro lo que hace es provocar precisamente la generación de hipótesis. Y entonces un académico que no es libre pensante, un académico que no critica
un contexto, pues es un portavoz o es un salamero, es otra cosa, pero no es un académico. Y eso me parece que el libro reafirma. Por eso yo, en el caso de mis estudiantes, lo tienen que leer, forzosamente lo tienen que leer, para ver si podemos sembrar esa semillita ahí. Ya le diré en otro momento a Ricardo si lo logramos o no lo logramos. El otro elemento fundamental es, para el público en general, el libro nos permite, el autor dice cosas que nosotros quisiéramos decir y no encontramos cómo, las dice de una manera brillante. Evidentemente, Zacatecas puede ser analizada desde esa perspectiva y entonces encontraremos por qué algunas actuales candidatas a diputadas plurinominales están ahí, es decir, no tiene nada que ver con un esfuerzo político, no tiene nada que ver con un logro académico, intelectual, propositivo, sino con ser hijo de una exgobernadora de un estado pobre, olvidado, desdeñado como Zacatecas. Ahí es donde se encuentra. Esa es, digamos, la palestra en la que se encuentra el libro. Mientras unos tienen más, forman parte de círculos específicos, la inmensa mayoría son olvidados, son pateados y son desdeñados. Ahí me parece que está, digamos, una de las aportaciones importantes. Yo podría decir un montón de cosas más, me faltaron obviamente, pero yo quisiera más bien escuchar al autor junto con ustedes. Gracias por la atención. Sí, gracias a Rubén Ibarra por su introducción. Simplemente yo quisiera decir que el libro, como ustedes se imaginarán, bueno, presenta, digamos que, imágenes de distintos mirreyes, ¿verdad? Va describiendo un conjunto de personajes de la vida real mexicana que son el prototipo de los mirreyes, y así va construyendo su decálogo del mirrey, ¿verdad? Pero también ahí el libro trae un diagnóstico muy crudo, muy actualizado sobre la desigualdad en México, también sobre la pobreza, la educación que tenemos, en fin. El libro, digamos que genera la posibilidad de ir de los conceptos más abstractos a lo muy concreto del examen de personajes emblemáticos del virreinato. Entonces, bueno, ahora ya le cedemos la palabra a nuestro autor, Ricardo Rafael. Gracias a todas y a todos por esta oportunidad que me brindan de conversar. La verdad es que cuando uno se pone a redactar un libro, que casi siempre es en soledad, cuando uno está haciendo los bocetos de algunos argumentos y las primeras páginas, que siempre es en soledad, lo que uno produce es un mensaje que se mete a una botella y se lanza al mar, y la espera de verse del otro lado de la orilla en una presentación como esta, para conversar con quienes uno respeta, admira y quiere también abrevar de sus reflexiones. Lo fundamental en este tipo de conversaciones es también con quien uno conversa, y yo tengo que decir aquí que agradezco enormemente a Raimundo Cárdenas que me haya permitido estar en esta mesa con Rubén y con ustedes. Un hombre al que respeto desde hace mucho tiempo. Si no viviéramos gobernados por el régimen del virreinato, seguramente Raimundo sería uno de nuestros gobernantes. Y quizá tendríamos mejores gobernantes en todas partes. Este libro es un argumento para criticar el régimen moral y político que nos gobierna. Y por cierto, cuyos políticos, los que sí están, aparecen según todas las encuestas, casi en el último lugar de las aceptaciones y preferencias. Recientemente veía una de Gea Isa que coloca al político y al policía literalmente en el último lugar de los afectos. Pero el virreinato ha provocado eso, que la política hoy tenga menos valor y que hombres valiosísimos que han dado batallas enormes no estén como gobernantes. Raimundo, te agradezco mucho esta conversación y le agradezco mucho también a Rubén la posibilidad de conversar, sí, con uno que otro argumento académico,
pero para el público más amplio posible, que este es un libro que tiene esa intención. Déjenme comenzar contándoles un poco de dónde viene el libro y cuáles, en fin, los primeros resortes que me llevaron a construir esta argumentación. Bueno, somos una generación que vive con incomodidad. Es difícil que en México uno se viva con el cuerpo a gusto, porque este país que nos ha tocado vivir tiene características de contrastes muy fuertes, muy abruptos. A ver, si este no fuera un país, sino fuera una familia, tendríamos que aceptar que uno de los hijos vive en uno de los departamentos más caros frente a la Quinta Avenida o al centro del Parque Nueva York, y otro de los hijos vive en la pobreza de Calcuta. No deja de ser incómodo asumir que uno pertenece a una familia donde existen esos dos extremos. Sobre todo cuando la gran mayoría no vivimos en los extremos. Entonces empieza a ser muy incómodo saber qué somos exactamente. ¿El país del Rarámuri de Chihuahua o el país de Carlos Slim? Y este malestar, muy de mi generación, de nuestra generación, es un malestar que se amplía porque si bien este país siempre ha sido desigual, ahora es evidente, notoria, palmariamente desigual. Quizás son las redes sociales, quizás la comunicación, o quizá, como dice el economista francés Piketty, porque la concentración se va haciendo cada vez más ruda. Este es un libro que me obliga a preguntarme y a preguntarles, ¿y ustedes dónde están? ¿En el piso 6, en el 7, en el 2, de una construcción de 10 pisos? O, provocadoramente, quiero conversar, ¿qué tan mi rey son? ¿Qué tan mi rey soy? ¿No? A ver si hay un termómetro de mi reinómetro, ¿dónde andan? ¿No? Entonces, a partir de eso se empieza a construir la argumentación. A ver, datos simplemente para insistir con el tema de la desigualdad. Este es un país donde hay familias, 3,000 más o menos, que ingresan 84,000 pesos diarios. Levante la mano con franqueza, ¿alguien gana aquí 84,000 pesos diarios? ¿No? Andaba yo queriéndome ser su amigo. Y hay 3 millones de familias, que ganan 100 pesos diarios. A ver, esa es la diferencia. Este es un país que está destinado a ser potencia mundial, dicen unos. Y unos bien fundamentados, agarren, pongan ahí México, potencia mundial, se van a encontrar que los de Standard & Poor's y los de HSBC y los de The Economist, apenas en septiembre, antes de Ayotzinapa, ya no estaban colocando para el 2025, pues desplazando a Francia o a Inglaterra en la potencia 8. George Friedman, que es una, en fin, estratega de inteligencia gringo, dice que sí, que México puede ser la potencia 8 del mundo, pero antes tiene que resolver dos problemas. Uno, es que los mexicanos no nos la creemos, y ya sus caras me lo comprobaron, y a él también. Lo otro es que los gringos, dice Friedman, saben que no nos la creemos. Ciertamente hay un México que sí puede convertirse en eso. Es decir, que es un México muy productivo, intensamente productivo, que tiene salarios muy altos, que está conectado globalmente. Ustedes vayan a cualquier ciudad de México, ¿no?, del país, vayan a Monterrey, ¿no?, se suben allá a Chipinque y dicen, no, claro, esto es potencia mundial. Luego se pasean por la colonia Independencia, o en la Ciudad de México, el Bordo del Xochiaca de un lado, Interlomas, ¿no? No quiero hacer alusiones aquí directas, pero claramente es cierto que eso está ahí. ¿Alguien vio aquí la película del Liceo? Liceum. Se las recomiendo mucho, ¿no? Pero es claramente, se firmó en México, por cierto, ¿no?, donde pronto los miserables viven en un Los Ángeles en 2025, mexicanizado, paupérrimo, lo grabaron en el Bordo del Xochiaca, ¿no? Y unos cuantos se construyeron un satélite allá lejos, y ese satélite lejos es Interlomas. Es decir, claramente eso que refleja esa película, eso es México, y ese es el malestar que me llevó a revisar este libro. Dice Alain Touraine, y dice, bien, no se hagan bolas, México no es un país pobre, es un país clase media, es un país profundamente desigual. Y este es el primer argumento del libro. Cada que oímos desigualdad decimos, sí, es que hay muchos pobres. No, a ver. No, el problema es la desigualdad,
que explica la pobreza. Porque si no, pues bastaría con crecer el presupuesto de Prospera antes oportunidades, y dar muchas despensas. Y a lo mejor ahí medio vamos resolviendo, pero no, el problema de este país es su enorme desigualdad. ¿Qué quiere decir esta enorme desigualdad? Que en ese México muy productivo, déjenme llamarlo el mexiquito, muy conectado con recursos y con una concentración del ingreso importante, pues viven más o menos 2 de cada 10 mexicanos. Y lo estoy diciendo en masculino y está bien dicho, 2 de cada 10 mexicanos. Y luego, 8 de cada 10 viven en lo que yo llamo en el libro el mexicote, ¿no? Donde pues, la mayoría de los trabajos no son muy productivos, está el sector servicios, que no van a crecer, que no van a tener mejores ingresos, que no tienen prestaciones sociales, ¿no? Que no hay posibilidades en esta vida de mejorar las condiciones y quizá tampoco en las siguientes generaciones. Dice Friedman que este va a ser potencia del mundo, fundamentalmente por lo que todos sabemos, no solo por el territorio, que es bueno en tamaño, no solo por la riqueza del país, no solo porque vivimos junto al vecino más rico del mundo, sino por la talla de la población con capacidad de trabajar. Claramente esa población vive en el mexicote. Y si no entra a trabajar el mexiquito, esta no va a ser la potencia 8 que nos advirtieron. O sea, este es el llamado principal del libro y está puesto insistentemente. Si hacia 2025 este país podría convertirse en la potencia 8 o 9, créanmelo, si cumplimos con la condición de ensanchar el mexiquito para que la mayor parte de la población quepa ahí, entonces ya no sea mexiquito, o lo pongo más sencillo, de quebrar ese enorme foso como de castillo medieval que separa al mexiquito y al mexicote, ese cierre social que distingue. Para hacerlo, no basta con observar cómo vive el más pobre de los pobres en este país, que normalmente es la más pobre de las pobres. Vive en el sur, es indígena, ¿no? Luego insisto, es mujer, quizás es niña. Hay mucho trabajo hecho en México, ¿no? Para observar la desigualdad de abajo hacia arriba. No me voy a burlar de quien lo hace, pero sí lo voy a llamar como se llama. El pobretólogo es alguien que ha hecho fortuna en México, ¿no? Por ejemplo, están los transitólogos, los que estudian la democracia, que se han comprado buenas casas, desde la academia también, ¿no? Los economistas muy metidos en la transición económica mexicana. El pobretólogo ha cobrado buena lana haciendo estudios de pobreza, ¿no? Mírenlo ahora, la Auditoría Superior de la Federación acaba de decir que Cedesol regaló, literalmente, o extravió, alguien se lo robó, 2,000 millones de pesos, 2,000 millones, hagan la cuenta, a empresas que levantaron padrones para adultos mayores y jornaleros agrícolas, y que ese dinero se esfumó. Imagínense, le quitaron al recurso invertido programas como esos, jornaleros agrícolas, adultos mayores, Prospera, le robaron 2,000 millones que se perdieron en empresas que justamente se ponen a evaluar la pobreza. Una cosa, eso pasa lamentable. Corrupción hasta ahí, pues, que se roban en el ferrocarril a Querétaro, pero ahí, bueno. Yo soy de los que durante mucho tiempo ha observado la desigualdad de abajo hacia arriba, porque desde ahí se mira. Y este libro me obligó a levantar la cámara, que la tenía puesta de abajo hacia arriba, y subirla, para observar la desigualdad ahora desde el penthouse hacia abajo. Y ahí es donde empecé a encontrar una serie de explicaciones que yo mismo no tenía y que ahora comparto con ustedes. La primera es que en este país no se observa la élite. Exceptuando la revista Hola y una que otra revista de sociales, no van a encontrar ustedes periodismo serio, riguroso, fuerte, ni de negocios, ni económico, ni político, que se meta a la vida cotidiana de la élite y sus relaciones, ¿no? Segundo, la academia tampoco. De 2000 para acá, pueden ustedes googlear ahorita lo que quieran. La élite mexicana, encuéntrenme un libro sobre la élite mexicana. El nivel de impunidad de la élite es tal que nadie las está viendo. Si ya jubilamos a Guadalupe Loaesa, porque si no, ella quizá haya sido la única. Llama la atención, ¿no? Que nadie esté observando a la élite. Esto es lo primero que a mí me sorprendió. Que no, me voy a encontrar una enorme cantidad de literatura. Nada.
Hay 7,000 SNIs, son los que están en el Sistema Nacional de Investigación. Vivimos bien algunos de esos impuestos. Ni uno se ha dedicado a observar la élite. A ver, esto está curioso. Bueno, entonces me aproximé como pude, sin marcos teóricos, más allá de lo que se había escrito en otros tiempos, otros han dicho, pero sin nada actual. Y al momento que aproximo la cámara y me meto a ver ese cristal, me encontré un muchacho, jovencito, con la nariz pegada hacia el cristal. Y literalmente le dije, ¿qué hubo, mi rey? Porque lo que me encontré ahí fue un mi rey, ¿no? ¿Qué es eso del mi rey? No, veo que quienes están más atrás conocen mejor el término. ¿Todos lo han oído? Quizás sí, quizás no. El mi rey es el Junior, versión 2.0. ¿No? Es decir, Pirurris, Juniors, ¿no? Niño Fresa, ha habido. A ver, Martín Cortés, le decían, ¿no? Ya era algo como eso, ya era el Pirurris de la época, el Hidalgo les decía, ¿no? El hijo de algo. Ahora, sí habría que decir que cada época tiene su propio juniorato. Y yo sí me atrevo a decir que el Junior, el Pirurris del siglo XX, era como una lagartija que le echaron polvo y después se volvió un dinosaurio. Por eso digo que es el versión 2.0. Porque el Junior del 20 tenía mucha lana, pero se cuidaba de no ostentar demasiado. Porque sabía, con este adagio chino, que el clavo que sobresale le cae encima el martillo. Este era un régimen hipócrita, el del partido único, en fin. Pero se asumían revolucionarios. Entonces, no era bien visto que el rico se paseara con su Maserati en la colonia más pobre del Estado de México. ¿No? Que agarrara su coche con alas de gaviota, perdón, de pájaro, en fin, de cualquiera. Esto es como el de Raúl Salinas, ¿no? Ustedes lo vieron hace un par de semanas. Al tipo le acaban de devolver 72 millones. Estamos todos enojados porque lo exoneraron. Y el tipo nos dice, ahí les voy, ¿no? Aquí estoy, ¿y qué? A ver, eso no hubiese sido posible en 1970, 80, aunque había juniors, pero se expresaban de otra manera. Eso ha cambiado. Y yo diría, ¿dónde cambió? Esencialmente en la gana por ostentar. O sea, el mi rey es un junior adicto a la ostentación. Lo necesita a toda hora y en todo momento. Ahora, hay que decirlo, segundo elemento, aunque hay rasgos de mi reinato en todos, y ahora hablaré de eso, sí me atrevería a decir que es un muchacho que ronda entre los 20 y los 35 años. Después de los 35 años, el mi rey parece Chabelo. Aunque pasa. Esto es bien interesante, porque estamos hablando de un muchacho que no sabe muy bien cuál es su adscripción social, ¿no? Como ascendió muy rápido su papá, no tiene muy claro de dónde viene la fortuna familiar. O sea, él se puede gastar 500,000 pesos en un viaje o en una cena, pero ¿de dónde neta viene ese dinero? ¿Quién sabe? Y cuando uno empieza a dudar de dónde viene la identidad, entre otras la socioeconómica, se pone uno a gastar para decir, pues yo estoy aquí. Les preguntaba a ustedes que dónde andan en el edificio. El mi rey quiere decir que está en el penthouse, cueste lo que cueste. La bolsa Louis Vuitton, la casa blanca, en fin, es necesidad, no sé, es como si uno de repente se topa con la reina de Inglaterra y entonces uno va y se compra el mejor vestido posible para decir, yo estoy a la altura de la reina de Inglaterra. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahora, junto con ese que ascendió muy rápido y que no sabe muy bien dónde está su idea, está ese que está cayendo también rápido, ¿no? O sea, hay una clase media que está desapareciendo. Y antes de caer uno se agarra de lo que puede, con tal, a lo mejor hasta convence uno tener una buena mujer o un buen marido que medio lo rescate de la caída. Y entonces ahí también la ostentación se vuelve muy complicada, porque se vuelve furiosa. Vénganme y tómanme la foto de los 15 años, ¿no? De mi hija. Vamos, a ver, les voy a invitar a enseñarles el closet de zapatos que tengo.
3,500. Claro, el primer par de zapatos lo compró mi abuelita, pero ahí está exhibido, ¿no? Y luego viene el tercer tipo de mi rey, que es el que dice, no, a ver, yo soy de dinero viejo, y este viene en caída, este viene en subida, pero el verdadero rico soy yo, y se los voy a demostrar cómo, gastando mucho. Pues, claramente, hay un momento de gran ostentación, el que estamos viendo, ofensiva, y explica por qué apenas salen estos muchachos de viaje, y entonces en Saint-Tropez, ahí tengo las fotos, tapizan las pistas de baile con botellas Moet Chandon. ¿Te imaginas una pista tapizada con botellas Moet Chandon? O se compran un carro de $25 millones. El caso del hijo del secretario general del sindicato de Pemex, ¿no? De Romeo Shams. Les voy a jugar una adivinanza, a ver si lo conocen. En lo que se refiere a casas, ya vieron que las casas se pusieron de moda. Lamentablemente la Casa Blanca ya no alcanzó a entrar en este libro, pero otras sí. En lo que se refiere a casas de mi rey, no pueden quedar fuera los arreglos que el actual gobernador del estado de, adivinen, mandó hacer a la residencia oficial donde habita, con el objeto de que la recámara del mandatario fuera una réplica de la suite principal del Hotel Bellagio de Las Vegas. Es de mal gusto el Bellagio, pero bueno, ahí sí cada quien. El costo de la obra fue de 20 millones. No aclaro aquí que luego dijeron que fue nada más de 16. Esto es 10 automóviles BMW Coupé. Pues no es tanto, ¿no? Uno se para fuera de alguna de las escuelas estas de los legionarios de Cristo y hay más de 10 automóviles Coupé, pero a ver, se los cuantifica de otra manera. O 7,000 horas laboradas por un trabajador mexicano promedio. No sobra aclarar que este gobernador, mi rey, instruyó que los arreglos se pagaran con cargo al contribuyente por medio de una partida utilizada por el ayuntamiento de la capital del estado, originalmente dedicada al equipamiento urbano. Casas, coches, viajes, presumidos todos en las redes sociales, de manera espectacular, para que no quepa duda. Aquí podría detener el libro y decirles, basta de radiografía, ríanse, lloren y cambiemos de tema. Pero el libro apenas comienza ahí. En realidad lo que espero es que después de lo que narré vayan y lo compren. La pregunta principal del libro es, ¿por qué? O diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? Y aquí viene la primera hipótesis. Bien, lo decía Rubén, hipótesis de trabajo. ¿Es racional ostentar en México? Es más, es inteligente ostentar en México. Porque te protege de la consecuencia de tus propios actos. A ver, Justin Bieber es bien ostentoso, ¿no? Trae unos carrazos. Pero si este muchacho se pasa un alto en Beverly Hills, frente a una patrulla, la patrulla dice, ¿Justin qué? Denme usted su licencia de conducir y, viene bebido, lo voy a encerrar. Le ha pasado a cuántos actores de Hollywood, a cuántos políticos, en fin, ¿no? En México, el Justin Bieber mexicano, ¿no? Que seguramente ahorita está corriendo para diputado, por el Partido Verde seguro, se pasa un alto en su carro con alas de gaviota y trae 2 carros de guaruras atrás. Hagan ustedes la ecuación. El policía, en ese momento estaba volteando para el otro lado. Ostentar te protege de pagar consecuencias por tus propios actos. Peor, mientras más ostentas, más inmune eres. Esa es la gran diferencia entre el Junior del otro lado de la frontera y el mi rey mexicano. No nada más es que es muy ostentoso, hoy todo mundo ostenta, pero en otros lados la ostentación no te protege como sí te protege aquí. A ver, como en la era, cuando se fundó Zacatecas, llegaron los del virreinato,
¿Cuántos sirvientes traes? Perdón, ¿cuántos guaruras traes? ¿Cómo viene disfrazada tu trabajadora del hogar? ¿Viene disfrazada de enfermera? ¿Vales más que si viene disfrazada de trabajadora del hogar? ¿Cuántos coches están en tu estacionamiento? ¿De qué tamaño es el muro del coto donde vives? ¿Cuánto dinero tienes para ver hacia abajo a los demás? Bueno, en función de eso, el régimen de instituciones te protege. Estos son los dos primeros elementos del virreinato. Es un régimen de ostentación y de impunidad. Ahora, financiar la impunidad cuesta, ¿eh? A ver, cuesta los guaruras y los coches, y eso cuesta. Y casi no hay negocio honesto que permita financiar ese tren de vida. Sí, no lo conozco. Porque haber un negocio honesto que permitiría garantizar ese tren de vida estaría destinado a hundirse en breve. Estaría destinando capital de manera poco eficiente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo financian estos individuos ese tren de vida? Conectan su bolsillo personal mediante un tubo ancho al erario público. Succionan recursos que son de todos. ¿Qué dice esa manguera? Obra pública, licitaciones, permisos, venderle al gobierno, no sé si al gobierno, pero vender drogas, traficar con armas, ¿no? Es decir, la ilegalidad, déjeme llamarlo así, romper la naturaleza de la cosa pública, o, dicho en buen español, corrupción. ¿Qué es una corrupción? Desnaturalizar lo público. Gracias a la corrupción se está financiando la impunidad y se está financiando la ostentación. De otra manera sería impensable. Claro, la impunidad permite que esa corrupción crezca en una espiral sin límite. Tercer elemento del virreinato, que me permite pasar al cuarto y que empieza a explicar el conjunto de variables. ¿Quién goza del beneficio del juez, del gobernador, del Ministerio Público, del policía? ¿Quién puede corromperlo? Es decir, quien no tiene recursos o no tiene conectada el bolsillo a esa hacienda pública, inmediatamente empieza a verse en situación asimétrica, de manera injusta. Es una cosa que se dice poco. La corrupción profundiza las asimetrías, o dicho en otros términos, la corrupción es explicación suficiente de la desigualdad mexicana secularmente. Quien tiene acceso a recursos públicos obtiene el beneficio de la ley, ejerce con fuerza lo que podríamos llamar sus derechos. Quien no tiene acceso a esos beneficios se ve en situación de precariedad, de vulnerabilidad. La corrupción desiguala, construye el foso entre el mexiquito y el mexicote, construye el cierre social. Y junto con esa desigualdad a la que hacía referencia primero, viene la otra desigualdad, de la cual hablamos muy poco en México, que es la desigualdad de trato. No solo la económica, no solo la que nos distingue entre los que ganan 84,000 diarios y 100 pesos diarios, ¿no? La otra, ¿qué color de piel tienes? Te trato distinto. ¿Qué sexo tienes? Te trato distinto. ¿Vienes del sur o del norte? ¿A qué colegio fuiste? ¿De qué familia eres? ¿Eres gente de bien o de mal? ¿Militas en la CETEG o eres profe buena onda que aceptó la reforma? ¿No? Y puedo seguir abundando. Una serie de criterios arbitrarios, injustos, que constituyen ese cierre social, en términos de Weber, no insisto, porque son ese esfuerzo de quienes viven en el penthouse por apropiarse de derechos y bienes que son producto del esfuerzo común, a partir de razones, insisto, pues que definió el azar, la cigüeña, donde nos tocó en suerte nacer, o la piel, o la herencia, nada de eso lo elegimos. Y sin embargo, en México asigna fortuna, bienes, derechos. A ver, la democracia es un movimiento revolucionario, no creo que fue pacífico, que les diga eso es una mentira.
que se instauró para luchar contra un mundo, el virreinal, ahora sí lo utilizó, el virreinal, o el feudal, o el monárquico, en absoluto, que asignaba bienes y derechos a partir de la suerte, de la herencia. Para luchar contra eso, y para que el mérito, el esfuerzo propio contara, se inventó la democracia. Un régimen que tiene por característica, o debería tener, que sea el mérito, el esfuerzo propio, el que determine si uno puede estudiar mucho, tener un buen trabajo, tener un buen ingreso. Este país nuestro no es democrático, a pesar de que vayan a ir a votar, no sé si vayan o no, el 7 de junio, porque no somos iguales ante la ley y no somos iguales ante el Estado, por obra de la corrupción, la impunidad, la ostentación. Porque es un país muy desigual en lo económico y profundamente desigual en su trato, sinónimo de discriminación. Cada que oigan discriminación, tradúzcanlo así: desigualdad de trato. Eso junto, más 2 elementos más, constituyen el virreinato. ¿Cuáles son esos 2 elementos que me faltan? Dado que el mérito no importa, y dado que la democracia no ha logrado igualarnos de alguna forma, el elevador social se nos descompuso. Lo digo rápido con números. Quien haya nacido en la planta baja del edificio social mexicano tiene 3% de probabilidades de morir en el penthouse. Eso yo supongo que ya lo suponían. Pero quien nació en el penthouse solamente tiene 4% de probabilidades de caer a la planta baja. El Javi de nosotros los nobles es un mito. Nadie que nació en el penthouse va a acabar manejando un microbús, a menos que tenga muy mala suerte y si Dios existe no lo quiera nada. ¿No? Claramente no hay 2 puertas cerradas, ¿eh? Lo que va del piso 2 al 3 está cerrado, y del piso 8 al 9, cerrado, ¿eh? Ni se hagan ilusiones. Por cierto, quienes se caen, alcanzan a caer, ese 3% que se cae el penthouse no es él, es la. Y quienes logran salir de la planta baja y suben, no es la, es él. O sea, el sexo en este país importa muchísimo. Si ustedes son mujeres, lo lamento tanto. Por motivos económicos. Solamente 4 de cada 10 mujeres en México tienen trabajo. En la mayoría de los países del mundo es 6 de cada 10. Y esas 4 de cada 10, el ingreso promedio es de 2 salarios mínimos, 120 pesos diarios. ¿No? Y por cierto, están en trabajo la mayoría que son extensión de la casa. Cuidar niños, cuidar ancianos, en la restauración, hacer quesadillas, burritos. Cosa que no estaría mal, el problema es que son los peor pagados. ¿No? Pero la mujer sirve para vestir al mi rey, la llaman lobuki. ¿No? Y no voy a negar que hay mis reinas, ¿eh? ¿Claudia se llama? Pero yo creo que ella no es ella, es él. Ella no es ella, es él, ¿no? El ascensor está descompuesto. Tengo que corregir a Rubén. Es un mito lo de la telenovela. Y en efecto, es muy difícil que María la del barrio enamore al hijo del patrón. Sin embargo, o sea, si eso de suyo ya es muy raro, lo que sí les puedo decir es que es en México es la vía más rápida de ascenso social, el matrimonio. Entonces, es raro y sin embargo, cuando sucede, funciona muy bien. Por eso las telenovelas tienen tanto éxito con esa historia. Porque a quien le pega, le funciona. Ascenso social. Sus hijos van a nacer más cerca del penthouse. Pero les digo algo peor. También es cierto que si alguien del penthouse se casa con alguien del piso de abajo, cae. O por lo menos, ese es el mito. Por lo tanto, no te metas con la trabajadora del hogar. No va a ser que tus hijos nazcan en el piso 2. Eso que está ahí tiene mucho éxito en la televisión, pero tiene mucho éxito en la televisión porque toca realidades. Lo dejo ahí. Último elemento del virreinato. A mí, cuando me mandaron a primero de primaria, mis papás, que entonces decían verdades, me dijeron que si yo estudiaba mucho, iba a tener un buen trabajo. Y que si tenía un buen trabajo y trabajaba mucho, iba a tener dinero. Y que si tenía dinero, iba a tener una buena vida.
Hoy les reclamo, afortunadamente viven los dos, por la mentira. No solamente que se basaron en mí, sino porque yo ya no me atrevo a decirle eso a mis hijos. Es falso. Falso. La educación dejó de ser en este país motor de ascenso. Ahí están los datos en el libro, pero les suelto algunos. Alguien que terminó la prepa, promedio de ingreso 8,000 pesos, punto. Alguien que terminó la carrera, promedio de ingreso 11,000 pesos. Ese es el salto mayúsculo que da la carrera. Si terminan maestría o doctorado, se pueden ir a ingresos mensuales de 50,000 pesos. Bravo. Pregúntense quiénes hacen maestría o doctorado. Ay, con así beca algunos. La mayoría son sus papás quienes les pagaron los estudios o les dieron condiciones para hacerlo. Es decir, la herencia determina tener los estudios que te permiten tener ingresos de 50,000 pesos. Ah, pero hubo 2 o 3 órdenes religiosas muy vivas que se dieron cuenta que la élite mexicana no estaba ya preocupada por darle herramientas culturales, cognitivas a sus hijos, sino por ofrecerles un club social. Es decir, que enviaron a sus hijos a las escuelas para adquirir conocidos, no conocimientos. Y ahí están los hijos de los más ricos de este país. Y la escuela se nos ha vuelto eso. Dato duro. Un niño en la montaña, en Tlapa Guerrero, saca en promedio en el examen de PISA 6 en matemáticas. ¿Saben cuánto saca un niño en el Instituto Cumbres de los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México? 6.6. Sí es agresivo, ¿no? O sea, que el niño de Tlapa, en las condiciones en las que nació, en las que crece, saca 6. Y el hijo de Carlos Slim, el irlandés, saca 6.6. No he visto su examen, es el promedio de sus compañeros. Claro, porque la escuela dejó de importar. La pública y la privada se nos volvió esto. Ya hace rato que no estoy hablando de los virreyes, ¿verdad? Estoy hablando del régimen que los produce. El virreinato dio virreyes. El mirreinato está dando mirreyes. Este libro es sobre el mirreinato. Y me abusé de los virreyes para explicarlo. Ahora, aquí cambian los términos de la discusión. Porque si todos vivimos en el mirreinato, quiere decir que lo toleramos. Quiere decir que no nos indigna lo suficiente. Quiere decir que estamos dispuestos a condescender con estos valores. Y nuestra medida y nuestra escala. No es que todos querramos ser mis reyes. Hay algunos que ya habrán aquí decidido que no lo son. Pero sí compartimos algunos de estos elementos. A ver, ahí va la fiesta de 15 años. Que nos permite frente a nuestra comunidad, a nuestra familia, decir, nosotros estamos mejor que los otros. Y ahí está la chamba de ayudante del síndico. Capaz que el permisito que conseguí de licencia de construcción, pues le da una lana para que mis hijos y mi familia vivan mejor. Y nos permitimos la corrupción. Y hacemos pactos de impunidad. No te metes conmigo, yo no me meto contigo, como han hecho los priistas, panistas y perredistas. Y no hicimos nada. Y no reclamamos por este sistema educativo que no está funcionando. Y estamos de acuerdo y felices, según todas las encuestas, con este elevador social que no funciona. Este libro sí quiere conversar para decirnos, ¿de veras estamos dispuestos a seguir viviendo en mi reinato como está? Porque es un régimen que a mí, no sé ustedes, me da miedo. Que el azar determine nuestra vida en sociedad, me da miedo. Que la desigualdad esté provocando tanta violencia, me da mucho miedo. Que el que vive en el penthouse desprecie al de la planta baja y el de la planta baja al del penthouse y por eso estén utilizando el Estado para aventárselo los unos a los otros, me da miedo. 22,000 desaparecidos y 80,000 muertos está ligado con esta desigualdad, con esta impunidad, con esta corrupción. El señor José Luis Abarca es un hijo predilecto del virreinato. Era dueño de la presidencia municipal y de la policía. Lo que pasa es que no estaba loco y miren lo que hizo. Pero ¿cuántos viven así con las gubernaturas, las presidencias municipales, las policías y los ejércitos? A mí me da miedo el virreinato. Y sí me gustaría un día entregarles a mis hijos un país donde la lotería no importe y el esfuerzo sí importe. Y donde eso construya
una sociedad más justa. Por eso el libro está dedicado a mis hijos y a partir de aquí cierro mi boca para invitarles a la conversación. Muchísimas gracias por escuchar esta parte. La historia, Felipe, en efecto, de Warren Buffett es, digamos, es de las que me permitió explicar mejor los argumentos del libro. La extiendo, está en las 3 primeras páginas. Este es uno de los hombres que compite con Carlos Slim y con Bill Gates en riqueza en el mundo. Hoy su fortuna ronda los 69,000 millones de dólares. Y en efecto, por allá del año 2000, decide que solamente le va a dejar a sus hijos 10 millones a cada uno. Bueno, cualquiera estaría muy feliz con 10 millones de punto de arranque. Ya saben ustedes cuál es la mejor manera de hacer una fortuna pequeña: heredar una grande, ¿no? Le preguntan a Buffett, oiga, qué codo, marro, diría mi abuela, 10 millones cuando usted tiene 69,000 millones. O sea, calculen que a cada hijo le hubiera tocado como 10,000 millones de dólares y le está dejando 10 millones de dólares. Y el tipo da una respuesta que me parece de lo más interesante. Mire, con 10 millones alguien de bien puede hacer una fortuna grande, ¿eh? Y mis hijos lo van a lograr. Pero arriba de 10 millones de dólares, ¿cuánto es eso? ¿Como 100 millones de pesos? Más o menos, 150. La gente no solamente es rica, tiene un liderazgo social. Ciertamente alguien que tiene 150 millones, ¿no?, de pesos puede decidir cómo se distribuyen los recursos sociales. Hay un liderazgo económico. Y dice Buffett, ese liderazgo debe ganarse, no puede heredarse. Y pone un ejemplo. Es como si, esto lo dice en el 2000, mandáramos a las Olimpiadas del 2000 a los hijos de los que ganaron las Olimpiadas de 1970. Suena ridículo, ¿eh? Pues eso es lo que estamos haciendo. A ver, ¿quiénes son los directivos de América Móvil en México? Los hijos de Slim. ¿Quién es el dueño de Televisa? Pues el hijo del anterior y el nieto del anterior, ¿no? A ver, no sé quién vaya a heredar el restaurante de aquí junto, pero en México en automático buscamos a un pariente para que se haga cargo, no al mejor. Digo, si el pariente es el mejor, qué bueno. Pero la discusión es, buscamos al que nos va a ser leal, al que nos va a cuidar la espalda, al que va a hacer las cosas como yo las hubiera hecho, porque yo las hago muy bien. Y en ese momento hacemos una mala distribución del liderazgo y de los recursos. Ahora, Felipe lo dice muy bien, este no es un libro que busca guillotinar a los virreyes. Soy un convencido de que aquel episodio de la Bastilla falló y que cortar la cabeza a Luis XVI no llevó a nada mejor. No es un libro de resentidos, no es un libro que promueve el odio contra quienes tienen dinero, pero sí es un libro que dice, así no. Si yo quisiera una sociedad donde el esfuerzo, el trabajo, el talento haga que muchos Buffetts florezcan y no que un Slim nos bloquee a todos los demás. Esa es la diferencia entre una oligarquía plebiscitaria, que es lo que vivimos aquí, frente a una democracia meritocrática. Ciertamente estoy muy influido por Piketty, porque mientras estoy escribiendo el libro, estoy leyendo a Piketty. Y sí, lo voy a decir yo, usted no se atrevió, esto es Piketty explicado a los niños. Sí. O sea, literalmente sí. Es decir, bajo Piketty lo más posible con argumentos mexicanos para que los entienda todo el mundo, y hubo una acción deliberada. Incluso hay una cosa que le copio y por eso lo dejo, José Emilio Pacheco, es Piketty utiliza mucho ejemplo de la literatura. Y entonces el lenguaje economicista, que es re duro, se ablanda. Y sí, recomiendo utilizar ese estilo. La literatura sirve mejor luego para explicar economía que toda la cantidad de gráficas y números. Es muy provocadora la intervención de Raimundo. Y ya, yo quería ya también irme con él a platicar de mi reinato, pero me lo voy a permitir un segundo. Sí, claro. Tengo un diferendo con usted y una coincidencia. No todo el dinero de Zacatecas se fue a la metrópoli, ni a la Ciudad de México, ni a España. Sin el dinero de ustedes, no se hubiese fundado ni Durango, ni Sinaloa,
ni Nuevo México, no hubiéramos llegado hasta Santa Fe. A ver, con todo lo que fue el virreinato, mucho del dinero de las minas no está aquí porque fundó el resto del país. Sin Zacatecas no habría resto del país. Ahora ni siquiera eso. Bueno, a menos que usted me diga que mandar dinero a Las Vegas es lo mismo que lo que hizo Francisco de Ibarra, ¿verdad? A ver, la fundación de la Nueva Vizcaya surgió de acá. Ahora, ¿en qué sí se parece mucho el virreinato al virreinato? Bueno, don Diego le dice a Francisco de Ibarra, vete a fundar, porque yo no puedo, se acuerdan que tenía la pierna mala, vete a fundar, y ahí se va Ibarra. ¿Cómo le hace Ibarra para fundar? Porque digo, traía la lana del Dío, pero no daba para tanto. Pues se pone a vender los cargos. Ay, ¿tú quieres ser notario aquí en Durango, acá en Culiacán? Órale, cómprame la notaría. Cómprame ser juez. Cómprame. A ver, si a don Diego le habían vendido el cargo aquí, pues él se pone a vender los cargos públicos. Pues más o menos como se hace hoy. No puede ser que tantos años después sigamos haciendo lo mismo. Yo sí creo que hay más de un paralelismo entre el virreinato y el virreinato que yo no había visto hasta ahora, justamente con esta revisión, y que celebro que haya traído el tema, luego nos echamos esa conversación más larga. Paso al tema, don Gerardo. ¿Cómo penetré el virreinato? A ver, de entrada le puedo asegurar que en el siglo XX no lo hubiera logrado. Por dos razones. Una, porque se cuidaban más de abrir la puerta de su casa. Entrevisté, por ejemplo, a la fundadora de la revista ¿Quién? Luisa María Serna, que ella misma pues, proviene más o menos de ese penthouse. Me decía, mira, en 99 nadie me quería abrir la puerta de su casa. Y mira que soy una mujer de la Serna. O sea, yo podía tocar la puerta de los ricos y que me la abrieran, pero no querían. Pero algo pasó entre el 2000 y el 2004 que al revés me decían, ven a ver mi casa. Mira las pieles que tengo por alfombra de animalitos. Aunque era, por cierto, era el líder del Partido Verde entonces, que tenía osos en su casa, ¿no? El muchacho Caguachi, ¿no? Quiero enseñarles que me robé un pedazo de Chapultepec, ¿no? El niño verde, ¿no? Quiero enseñarles el pelo en pecho que se asoma tras la bata de satín que porto en el yate. Entonces de pronto empezó una euforia que se creció con las redes sociales. Entonces, a ver, las redes sociales son una gran oportunidad para ver al niño con la nariz pegada al cristal. Ahora, lo dejo aquí y no es muy difícil verlo, ¿sí? A ver, si estacionan sus camionetas, estas que están haciendo un daño enorme al cambio climático, en la plancha del Zócalo de la capital de la República, ¿cuánto habían visto eso antes? Que utilizaban la plancha del Zócalo para estacionar sus SUVs, ¿no? A ver, pues si los ven aquí, sí, se ven por todos lados. No tienen ningún robot, no se necesita ir a quebrar la puerta y decirles ábranme, no, al revés te dicen pásale, como le hacía Marta Sagún, ¿no? Mira cómo me beso con la cúpula de San Pedro atrás, ¿no? Así está la invitación a entrar y por eso es mucho más fácil de hacer esto de lo que era antes. Ahora, ¿qué le espera al país, don Víctor? ¿Qué quiero o qué le espera? Porque ya Gerardo, voy a cerrar con su pregunta, pero ya Gerardo me dijo que había que atenernos a lo que es y no lo que quisiera. Pero con usted me voy a ir a lo que quisiera. ¿Me lo permite? El malecón de la ciudad de Campeche, yo no sé cuántos metros ha crecido, pero le puedo asegurar a cuántos hermanos de gobernador les ha dejado fortuna. Cada gobernador nombra un pariente para que haga unos metros más de malecón y con eso asegure las siguientes generaciones. En otros estados han construido otro tipo de obras porque no hay malecón. Hombre, yo creo que ya basta. Y yo creo que ya estamos muy incómodos con el asunto. Y por eso creo que ayer fue la Casa Blanca y mañana van a ser la Casa Roja y la Casa Azul. Y los expedientes de corrupción no van a dejar de crecer. Aunque corran a Carmen Aristegui, aunque le callen la boca a quien lo esté denunciando, en realidad son síntomas de que estamos hasta el gorro del asunto. Y yo sí quisiera suponer que nuestra tolerancia a la corrupción se agota. Y que nuestra incomodidad con esto es mucho. Y que ese es el síntoma de que probablemente estamos ya a punto de pasar a otro momento. Ahora, están mejor organizados ellos que nosotros, ¿eh? Ellos se encargan de gobernar los partidos, de gobernar al Estado, y han vuelto al Estado pues, como los pedazos de banqueta, ¿no? Espacio privado. La pregunta es si habrá un malestar social tal que podamos ponerles un alto, porque somos muchos más.
Y la verdad, sí les confieso, este libro me está permitiendo recorrer la República. Yo no encuentro un solo lugar donde se esté a gusto con esta circunstancia. Me pregunto qué falta, no lo sé, pero sí les puedo decir que se respira en el ambiente, que esto no da para mucho más. Y cierro con lo de Gerardo. Es una linda provocación, pero además tiene su respuesta, entonces le voy a agradecer. Nosotros aquí a unos cuantos kilómetros en Aguascalientes acabamos de poner la sede Aguascalientes, ¿no?, del CIDE. Y hay un interés por traer la maestría, no solo para Aguascalientes, sino para la región. Entonces, justamente estamos viendo eso. Ahora, ya nos pusiste cómo, y eso te lo agradezco mucho, pero créeme que antes de dejar ese cargo, hay la intención ha resultado interesante el esfuerzo. A ver, voy a presumir. La Casa Blanca ahora es famoso que la hizo Daniel Izárraga con Rafael Cabrera e Irving Huerta. Rafael e Irving son exalumnos de la maestría. Entonces, desde luego que estamos convencidos de que esa es la ruta, ¿no? Si te callan y te piden que te calles, más periodismo. Es lo que nos queda hacer a nosotros. Y para eso necesitamos más rigor y más método y más capacidades y mejor capacidad para compartir nuestros argumentos, para comunicarnos, para provocar. Ese es el objetivo de la maestría y sí, andamos justamente en eso. No sé si 1 o 2 años, pero a lo mejor nos ayudan y lo hacemos antes. Yo creo que el planteamiento que hace Aurelio está en el corazón de lo que podría ser una respuesta al problema que estamos viviendo. Trajo usted a cuento aquello que ocurrió casi de manera milagrosa en el quinto siglo antes de Cristo. Es una sociedad muy pequeñita que se inventó 3 reglas, ¿no? La igualdad en el gobierno, ¿no?, la igualdad frente a la norma, la isonomía, y un término que no usamos tanto hoy, lo que ellos llaman la isegoría, igualdad en el ágora, ¿no?, la igualdad ante lo público. Yo me temo que esta es una época donde los micrófonos están repartidos de manera simétrica. Vean ustedes cuántos micrófonos tienen las poblaciones indígenas en nuestro país, por ejemplo, en la Cámara de Senadores. Vean ustedes cuántos micrófonos tienen las mujeres en las regidurías, en las sindicaturas, ¿no? Vean cuántos recursos bien ejercidos reciben Oaxaca, Chiapas o Guerrero. A ver, claramente el poder de la voz exhibe una enorme asimetría. Entonces no hay democracia porque no hay seguridad. Y voy a ligar con las preguntas que me hacían hace un momento, ¿no? Y además, quienes le han prestado micrófono a otros, hoy están pagando los costos. Pues el caso de Aristegui, a ver, es que Aristegui es una gran ideóloga. Yo creo que ella nunca se plantearía así. Aristegui es una gran oreja que luego repite con su voz lo que escucha. Y por eso mucha gente se reconoce en Aristegui. Porque si algo ha hecho esa periodista es poder darle voz a muchos de los que no lo tienen. En un sistema de asimetría frente a la voz, que además le apagues un micrófono más, pues sí te lleva a que, bueno, pues si no me dejan hablar, voy a marchar. O sea, piensen que ustedes son un grupo indígena en Guerrero y nadie los oye, su voz no tiene ningún efecto. Pues a tomar carreteras, ¿no? Y de ahí a tomar carreteras de manera violenta o quemar palacios municipales, hay un paso. No estoy justificando la violencia, pero esto es muy antiguo. ¿Por qué isegoría? Para evitar la violencia. De eso se trataba. Porque cuando yo sé que mi voz puede ser escuchada, le tengo lealtad al régimen. Pero cuando yo sé que mi voz no es escuchada, dejo el régimen, tomo distancia, lo siento como ilegítimo o de plano me voy del país o tomo las armas para derrumbarlo. O sea, a mí me tiene muy inquieto que en este mi reinato tan pocos traigan micrófono. Y el Estado, en lugar de igualar el uso de la voz, lo va decantando y lo va haciendo cada vez más asimétrico. Hay campo. Cuando dije hace un momento que a partir de los años 2000 no hay ningún estudio sobre la élite, justamente es post hay campo.
Sí. Roderick A. Camp fue quien hizo los grandes directorios de la élite mexicana y las explicaciones de cómo se reclutaba y cómo ascendía. Su último trabajo es de 98. Por eso no está en la bibliografía, porque ese es un estudio de 2000 para acá. Y claramente ya no hubo un trabajo tan sistemático como el que había hecho justamente sobre el régimen revolucionario. Quizá de haberlo citado, pero cuando dije que me fui a las bibliotecas a buscar libros, estaba buscando a los herederos de Roderick A. Camp y no lo encontré. Entonces, por eso no está. En fin. Ahora, paso con la pregunta que hacía Raimundo. Hijo, ¿qué se necesita? Ya respondí lo de Carmen. Si quieren puedo abundar. Pero déjenme centrarme en 3 argumentos. Este es un libro que va a las microfundaciones de nuestro sistema. Normalmente se habla de que el problema es que no tenemos un buen presidente. Si yo fuera presidente, este país estaría mejor, dice un candidato. Ahora está en Morena, ¿no? Nosotros sí sabíamos gobernar, voten por nosotros. Y regresaron y resulta que ya no gobiernan tan bien, es más, gobiernan peor, ¿no? Sí, parecía que todo el problema es de cambiar de opción, ¿no? Yo diría, a ver, hay un primer problema a nivel de relación cotidiana entre los mexicanos y las mexicanas, a nivel de microfundación de nuestra relación. La verdad es que hemos perdido vergüenza. Lo digo así, simple y llano. Es decir, yo no le he retirado el saludo a ningún corrupto y miren que me topo a muchos todos los días, ¿no? Y cuando el corrupto me dice, pues que así es la política, ya deja de tu moralina, digo, pues tienes razón, ¿no? Y cuando sé que esa fortuna es mala vida, lo perdono siempre y cuando haya fortuna, ¿no? Y claro, tal cual, ¿no? Contra el virreinato hasta alcanzarlo, o contra la burguesía hasta ser como ellos. Pues, sí hay una cosa de tolerancia que va creciendo a nivel de íntimo. Les cuento una anécdota muy breve. Fortín de las Flores, maestra de sexto de primaria, lee el libro y me escribe lo siguiente. Después de leer el libro, fui a mi salón de clases y les pregunté qué querían ser de grandes. Una niña me dijo, yo quiero tener el cuerpo de Anaí para hacerme de un marido como el gobernador de Chiapas. Otro le dijo, yo quiero ser presidente municipal para tener una casota. Luego ya saben que hay dentro de las casotas. Y otro dijo, yo quiero tener guaruras como el rico del pueblo. A ver, estamos educando para que en el primer nivel, que es el de los límites personales, se haya estallado todo autocontrol. Yo diría, a ver, para enfrentar el virreinato, revisemos dónde estamos cada quien, ¿eh? ¿Qué nos genera vergüenza, repudio y con qué estamos dispuestos a transigir? Porque ahí está parte de la explicación, ¿eh? Si estamos dispuestos a votar por un partido cuyos candidatos lo que tienen son edecanes de Televisa prestadas para ganar gobernaturas y luego sirven para algo más, ¿eh? Muy bien. Pero asumamos que con eso estamos transigiendo y condescendiendo. Segundo nivel, los límites sociales hace rato que se quebraron. O sea, claramente, cuando el narco del pueblo puso la iglesia y la escuela y todos dijimos, vale, o vamos a proteger a este y a otro porque al final salpican, o que vengan estos que roban pero con todo y reparten, socialmente se acabaron los autocontroles. Y luego todo se lo exigimos al Estado, ¿no? Que por cierto es el nivel de control coactivo el más chiquito de todos. Normalmente la sociedad se va construyendo así. Y ese último nivel no es público. Con la novedad, el Estado es una institución privada, endosada a unos cuantos. Las leyes y su aplicación la tienen unos cuantos. Es un espacio privado. El tema de la desigualdad se explica por ahí, ¿eh? O sea, claramente es un Estado que no sabe intervenir para igualar. Tenemos el mismo nivel de desigualdad antes y después de cobrar impuestos y gastar públicamente. En la mayoría de los países el Estado entra y corrige. En México no corregimos nada. Ya olvídese, el Estado como arma arrojadiza que se lanzan los criminales, el Estado el lugar donde se educan y se profesionalizan los criminales, el Estado al servicio de las constructoras, el Estado al servicio de las fortunas privadas. Es decir, claramente hay un problema de privatización del Estado, no lo de Pemex, es algo mucho peor, del Estado que está haciendo un problema. ¿Qué hacer, Raimundo? Respondo muy rápido. Pues revisemos los controles intrapersonales, los sociales, y entonces planteemos los del Estado. Y capaz, y con eso caigo a la discusión que Raimundo pone en la mesa, y capaz si nos empezamos a dar
oportunidad de cambiar esto. Yo sí me atrevería a decir que la apatía en México no es tal, es miedo al fracaso. Si yo asumo que organizándome no va a cambiar nada, ¿para qué me organizo? Si yo asumo que organizándome le voy a hacer la chamba a un político o a alguien más que luego me va a ver la cara, ¿para qué lo hago? Tenemos un enorme miedo al fracaso de la organización colectiva. La volteo. Pequeñas acciones colectivas con éxito podrían organizarnos de una manera distinta. Yo sí plantearía pequeñas acciones de éxito colectivo, de política colectiva, acabarían muy rápido con esta estructura que también don Víctor nos describía de amafiamiento intergeneracional entre los habitantes del penthouse. Me he extendido mucho, les agradezco muchísimo. Bien. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.